¿Qué harías si el amor de tu vida, el que juraste olvidar, regresara del otro lado para llevarte con él? Lucía había pasado los últimos 2 años reconstruyendo su vida después de su ruptura con Javier. Habían sido años difíciles, llenos de dolor, arrepentimiento y recuerdos que la perseguían incluso en sus sueños. Había dejado de seguirlo en redes sociales, había bloqueado su número, había evitado cualquier lugar que pudiera recordarle a él, y poco a poco, había comenzado a sentirse libre. Hasta esa noche. Todo empezó de manera sutil, con pequeñas señales que Lucía atribuyó a su imaginación. Su teléfono comenzó a sonar a las 3:33 de la mañana cada noche, mostrando un número desconocido en la pantalla. Al principio, pensó que era una broma o algún error. Pero la insistencia con la que el teléfono vibraba, la constancia con la que el mismo número aparecía noche tras noche, la empezó a inquietar. Un martes, después de varios días de llamadas silenciosas, decidió responder. «¿Hola? ¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. Solo escuchó silencio al otro lado, un silencio profundo y frío que se prolongó por varios segundos antes de que la llamada se cortara abruptamente. Lucía intentó convencerse de que era solo un error técnico, un número equivocado, pero algo en el fondo de su mente le susurraba que no era tan simple. Los días pasaron, y las llamadas continuaron. Lucía comenzó a sentir una presencia en su casa, una sensación de que no estaba sola, aunque no pudiera ver a nadie. Una noche, se despertó de golpe, sintiendo un peso en su pecho, como si alguien o algo estuviera presionándola. Miró alrededor de la habitación, pero no vio nada fuera de lo normal. Sin embargo, el miedo no desapareció. Fue entonces cuando empezó a notar otros detalles inquietantes. Objetos que cambiaban de lugar, fotografías de su relación con Javier que aparecían fuera de las cajas donde las había guardado, con la imagen de Javier desdibujada o tachada. Pequeñas gotas de agua que encontraba cerca de las ventanas, aunque no había llovido en semanas. Su perro, que siempre había sido tranquilo, comenzó a ladrar hacia rincones vacíos, con el pelo erizado y una mirada de pánico que a Lucía le revolvía el estómago. Una noche, mientras cenaba sola en su apartamento, escuchó la puerta principal abrirse. El sonido era tan claro que se le cayó el tenedor de las manos. Su primer instinto fue pensar que alguien había entrado, pero cuando fue a revisar, no encontró a nadie. La puerta estaba cerrada con llave, tal como la había dejado. El teléfono volvió a sonar, y esta vez, Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Respondió con una mezcla de miedo y desesperación. «¿Qué quieres de mí?», gritó al receptor. Esta vez, una voz respondió. Era un susurro, apenas audible, pero inconfundible. «Lucía, soy yo». El corazón de Lucía se detuvo al reconocer la voz. Era Javier, o al menos, algo que sonaba exactamente como él. Pero eso era imposible. Javier había muerto en un accidente automovilístico 6 meses después de su ruptura. Lo había llorado, había asistido a su funeral, había dejado flores en su tumba. Y ahora, escucharlo del otro lado del teléfono era más de lo que su mente podía soportar. «No, esto no es real». «No puede ser real», exclamó, temblando. La voz al otro lado continuó, ahora más clara, más insistente. «Lucía, nunca debimos separarnos. Estoy aquí, estoy esperando». Lucía colgó de golpe, su mente girando en espiral hacia un abismo de pánico. Se sentó en el suelo, abrazándose a sí misma mientras intentaba convencerse de que era solo una pesadilla. Pero entonces, la habitación se enfrió de manera perceptible, y una ráfaga de viento movió las cortinas, aunque las ventanas estaban cerradas. El sonido de pasos comenzó a resonar por el apartamento, acercándose lentamente hacia ella. Lucía sintió como el terror se apoderaba de su cuerpo, paralizándola. Quería gritar, quería correr, pero sus piernas no respondían. La presencia en la habitación era innegable, y el aire se llenó con el olor salado y penetrante del mar, el mismo aroma que siempre acompañaba a Javier cuando regresaba de surfear. Los pasos se detuvieron justo detrás de ella, y sintió el frío de un aliento helado en su nuca. Un susurro invadió el aire, la voz de Javier, tan cercana que parecía susurrar directamente en su oído. «Nunca te dejaré ir, Lucía.
Nunca. Un grito ahogado escapó de sus labios, y con un esfuerzo sobrehumano, se levantó y corrió hacia la puerta. Al salir de su apartamento, el sonido de una risa suave y espectral la siguió hasta el pasillo. Bajó las escaleras a toda velocidad, sin mirar atrás, hasta que estuvo fuera del edificio, bajo la luz de la luna. Afuera, el mundo parecía seguir su curso normal, ajeno a la pesadilla que Lucía estaba viviendo. Temblando, sacó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Clara. Apenas podía articular las palabras, pero le rogó que viniera a buscarla. Minutos después, Clara llegó, preocupada y confundida al ver el estado de Lucía. No puedo volver allí, Clara. Javier, él está aquí. Lucía apenas podía hablar, sus ojos llenos de terror. Clara intentó calmarla, pensando que tal vez estaba alucinando por el cansancio y el estrés, pero la expresión de Lucía era tan auténtica, tan llena de miedo, que empezó a dudar. Está bien, no vamos a volver. Vente a mi casa esta noche, ¿vale? Mañana resolveremos esto juntas, dijo Clara, guiándola hacia su coche. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Javier, veía su rostro distorsionado por el agua, pálido y vacío. Las horas pasaban lentas, y el terror de estar sola, incluso con Clara en la habitación de al lado, la mantenía despierta. Al día siguiente, decidieron buscar ayuda. Clara sugirió visitar a un médium que una amiga en común les había recomendado. Desesperada, Lucía aceptó. El hombre, un anciano con ojos profundos y serenos, las recibió en una pequeña habitación adornada con amuletos y velas. Al escuchar la historia de Lucía, el hombre asintió con gravedad. Tu ex no ha podido cruzar al otro lado, dijo el médium, su voz firme. Hay algo que lo retiene aquí, algo que no lo deja descansar en paz. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Clara, mientras Lucía permanecía en silencio, su corazón latiendo desbocado. Debemos encontrar aquello que lo mantiene anclado a este mundo, respondió el hombre. Algo que compartieron, algo que fue importante para ambos. Una vez encontrado, deberá ser destruido, o su espíritu nunca podrá descansar. Lucía pensó en todo lo que había compartido con Javier, pero nada parecía suficientemente significativo para retener su espíritu. Entonces, recordó el anillo. Era un anillo sencillo, de plata, que Javier le había regalado en su primer aniversario. Después de la ruptura, lo había guardado en una pequeña caja en su armario, incapaz de deshacerse de él a pesar de todo. El anillo, murmuró, y al decirlo, sintió una oleada de certeza. El médium asintió. Eso podría ser. Debes destruirlo. Esa noche, Lucía regresó a su apartamento, acompañada por Clara y el médium. Encontraron el anillo en el lugar donde lo había dejado, pero ahora, al sostenerlo, Lucía sintió un frío profundo que parecía emanar del objeto. Sin pensarlo dos veces, lo llevó al patio trasero del edificio, donde encendieron una pequeña hoguera. Lucía lanzó el anillo al fuego, observando cómo el metal comenzaba a derretirse lentamente. Mientras el anillo se fundía, un grito desgarrador resonó en el aire, un grito que solo Lucía pudo escuchar. Sintió una ráfaga de viento frío golpear su rostro, y por un instante, el aroma del mar la envolvió de nuevo. Luego, todo quedó en silencio. Las semanas siguientes fueron extrañas. Las llamadas cesaron, y la presencia que Lucía había sentido tan intensamente en su hogar desapareció. Pero a pesar de eso, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Javier se había ido, pero algo de él permanecía, una sombra en el fondo de su mente que no la dejaba en paz. Una noche, mientras se preparaba para dormir, vio una pequeña gota de agua en el borde de la ventana. El olor salado del mar volvió a llenar la habitación, y antes de que pudiera reaccionar, el sonido del teléfono comenzó a resonar nuevamente, el mismo número desconocido que había marcado el inicio de su pesadilla. Con las manos temblorosas, Lucía tomó el teléfono. No podía huir. El sonido de la voz al otro lado del teléfono hizo que el corazón de Lucía latiera desbocado. El aire en la habitación se volvió pesado, casi palpable. Clara estaba a su lado, sus ojos reflejando la misma preocupación y miedo que Lucía sentía.
Aunque Clara intentaba ofrecer consuelo, el terror en la voz de Lucía y la incomodidad del momento no se podían ocultar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro mientras observaba a Lucía, que se había quedado paralizada por la llamada. No lo sé, respondió Lucía, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. No sé cómo puede estar llamándome después de todo lo que ha pasado. El médium había advertido que el espíritu de Javier podría seguir en busca de algo más, algo que pudiera mantenerlo atado a este mundo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para eliminar el objeto que lo ataba, el hecho de que la llamada hubiera regresado indicaba que había algo más en juego. Lucía sabía que no podía enfrentarse a esto sola. Clara, necesito que me ayudes a encontrar más respuestas. Debemos averiguar qué más podría estar manteniéndolo aquí. Al día siguiente, Clara y Lucía decidieron investigar más a fondo. Revisaron archivos antiguos, buscaron en internet y visitaron lugares que compartían con Javier, intentando encontrar algún otro objeto o recuerdo significativo que pudiera estar atado a su espíritu. Pero todo lo que encontraban parecía ser solo recuerdos sin importancia comparado con la magnitud del terror que estaban enfrentando. Finalmente, decidieron volver a la casa de Lucía y hacer una revisión exhaustiva. Mientras recorrían el apartamento, Lucía se detuvo frente a una pequeña caja en el rincón del armario, una caja que había estado cerrada y olvidada durante años. La caja contenía una serie de cartas y objetos personales de su relación con Javier. Mientras Lucía y Clara revisaban el contenido de la caja, encontraron una carta en particular que parecía distinta. Era una carta que Javier había escrito a mano en una de las pocas ocasiones en que había intentado disculparse después de una pelea. La carta estaba manchada de lo que parecía ser lágrimas, y las palabras escritas eran un desgarrador lamento sobre la dificultad de sus tiempos juntos. ¿Crees que esto podría ser importante?, preguntó Clara, sosteniendo la carta y examinándola detenidamente. Lucía tomó la carta, sintiendo una oleada de tristeza. A pesar de que la relación había terminado en términos amargos, esta carta le recordaba el amor que alguna vez habían compartido. Pero había algo más. Al final de la carta, había una nota adicional que decía: siempre estaré contigo, incluso después del final. El corazón de Lucía se hundió. Aquella frase parecía tener un doble sentido, y ahora, con la voz de Javier resonando en su mente, se daba cuenta de que quizás había más en esas palabras de lo que había imaginado. La carta parecía estar imbuida con un peso emocional que no podía ignorarse. Esto es lo que nos faltaba, dijo Lucía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Javier estaba desesperado. Quizás esta carta, junto con el anillo, era lo que mantenía su espíritu atado. Decidieron llevar la carta al médium de nuevo. Al llegar a su consulta, el anciano observó la carta con atención. Sus ojos se entornaron mientras leía las palabras escritas, y su rostro se volvió más serio. Este es un mensaje poderoso, dijo el médium finalmente. La desesperación y el amor que Javier expresó en esta carta están imbuidos en sus palabras. Parece que su espíritu no ha podido encontrar la paz porque su amor y arrepentimiento están tan intensamente ligados a esta carta. El médium les explicó que el espíritu de Javier estaba en un estado de conflicto, atrapado entre el deseo de reconciliación y la incapacidad de soltar su pasado. La carta, junto con el anillo, estaba alimentando ese conflicto. Debemos hacer algo para liberar completamente a su espíritu, dijo el médium. La carta debe ser quemada con una ceremonia adecuada, con la intención de liberar a Javier y darle paz. Esa misma noche, Clara, Lucía y el médium se prepararon para llevar a cabo la ceremonia. Se reunieron en el patio trasero del apartamento de Lucía, donde encendieron una hoguera en un recipiente seguro. La luna estaba llena, arrojando una luz pálida sobre ellos mientras el médium comenzaba a recitar oraciones y hechizos destinados a liberar el espíritu atrapado. Lucía sostuvo la carta en sus manos, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Con un suspiro profundo, la colocó en el fuego. Las llamas comenzaron a consumir la carta lentamente, y mientras lo hacían, el viento pareció aumentar, arrastrando con él un susurro etéreo que parecía venir del interior de la hoguera. A medida que la carta se reducía a cenizas, una sensación de alivio llenó el aire.
Lucía sintió que el peso que había estado cargando se aliviaba lentamente. Clara, al igual que ella, parecía notar un cambio en la atmósfera, como si un peso invisible se hubiera levantado. El médium terminó la ceremonia con una última oración y el fuego se apagó lentamente. La noche se volvió tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que la presencia opresiva había desaparecido. Sin embargo, aunque la ceremonia parecía haber liberado el espíritu de Javier, Lucía seguía siendo consciente de una verdad ineludible: el amor y el dolor que había compartido con Javier nunca desaparecerían completamente. A pesar de todo, había encontrado una forma de cerrar ese capítulo de su vida, de permitir que el pasado se quedara donde pertenecía. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Las llamadas cesaron, y la sensación de ser observada desapareció. Lucía y Clara volvieron a sus rutinas, intentando recuperar la normalidad en sus vidas. Aunque el recuerdo de Javier seguía presente, el miedo y el tormento que había causado se habían desvanecido, reemplazados por una sensación de paz que Lucía había anhelado durante tanto tiempo. Un día, mientras paseaba por un parque cercano, Lucía se encontró con un libro antiguo en una librería de segunda mano. El libro estaba dedicado a la sanación espiritual y la liberación de espíritus atrapados. Al hojear sus páginas, encontró una cita que parecía resumir su experiencia: el amor verdadero no se detiene con la muerte, sigue viviendo en los recuerdos y en el corazón de quienes amamos. Lucía sonrió, entendiendo que aunque el amor de Javier había sido una parte significativa de su vida, ella había encontrado la fuerza para seguir adelante. El pasado no podía cambiarse, pero su futuro estaba en sus manos. Y con esa certeza, comenzó a mirar hacia adelante, hacia un futuro en el que el miedo no dictaría su vida. El capítulo de su vida con Javier había terminado, pero Lucía había aprendido una valiosa lección sobre la fortaleza, la liberación y el poder de seguir adelante. Aunque la sombra de lo que había pasado siempre estaría con ella, la luz de la esperanza y el deseo de un futuro mejor le daban la fuerza para enfrentar lo que viniera. Andrea siempre pensó que el pasado no podía volver a apoderarse de ella, que los recuerdos oscuros de su relación con Diego estaban enterrados bajo capas de olvido. Sin embargo, esa noche, un simple mensaje de texto rompió la frágil paz que había construido a su alrededor: ¿te acuerdas de mí? Lo que parecía ser un reencuentro inofensivo con un viejo amor, pronto se convirtió en una pesadilla indescriptible. Después de 5 años sin verse, Andrea nunca imaginó que volvería a encontrarse con Diego. La relación que habían tenido en la universidad había sido intensa, llena de altibajos, y terminó de manera abrupta. La ruptura fue dolorosa, llena de acusaciones y lágrimas. Cada uno tomó caminos diferentes, y aunque se habían borrado mutuamente de las redes sociales, siempre quedaba la sombra del otro en la memoria. Andrea había seguido adelante con su vida, pero aquella relación aún la perseguía. Los sueños en los que revivía sus discusiones, las cartas nunca enviadas, las canciones que evitaba escuchar, todo formaba parte de un pasado que no podía dejar atrás por completo. Una noche, Andrea recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era un número desconocido, pero el texto solo decía: ¿te acuerdas de mí? Su corazón se aceleró al instante. Sabía que era Diego, sin necesidad de confirmarlo. Dudó antes de responder, pero la curiosidad fue más fuerte. Claro, escribió. La respuesta no tardó en llegar. Quisiera verte. Hay algo que debo decirte. Andrea sintió una mezcla de emociones, desde la ansiedad hasta una extraña expectación. Aunque sabía que lo más sensato sería ignorar el mensaje, algo la empujaba a aceptar el reencuentro. Decidieron encontrarse en un café que solían frecuentar cuando estaban juntos, un lugar que ahora parecía estar lleno de fantasmas del pasado. Al llegar, Andrea notó que el café estaba más vacío de lo habitual, lo que acentuaba la atmósfera opresiva que sentía. Diego estaba sentado en una mesa en la esquina, alejado de las pocas personas que estaban allí. Se veía diferente, más delgado, con un semblante apagado y ojeras profundas. Sin embargo, esa mirada intensa que siempre la había cautivado seguía allí, aunque ahora estaba teñida de algo que no pudo identificar de inmediato: miedo.
Hola, dijo Diego en un tono bajo cuando ella se sentó frente a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugaba con la taza de café. Hola, respondió Andrea, tratando de sonar tranquila. ¿Cómo has estado? Diego la miró fijamente, como si intentara descifrar algo en su rostro. No muy bien, admitió finalmente. Hay algo que necesito decirte, algo que ha estado ocurriendo desde hace un tiempo. Andrea sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo el tono de Diego, sino la forma en que sus ojos parecían oscurecerse con cada palabra. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando mantener la calma. Diego hizo una pausa, respiró hondo y luego comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente. Después de que terminamos, intenté seguir adelante, pero empecé a notar cosas extrañas. Al principio, eran pequeños detalles. Sentía que alguien me observaba cuando estaba solo en casa, o escuchaba susurros cuando no había nadie más alrededor. Pensé que era el estrés, la culpa, pero luego se puso peor. Andrea se inclinó hacia adelante, su interés despertado. ¿Peor cómo? Comenzaron los sueños, continuó Diego, ahora hablando más rápido. Sueños en los que tú aparecías, pero no eras tú. Algo oscuro, maligno. Se sentía tan real. Y lo peor de todo es que esos sueños comenzaron a volverse más tangibles. Empezaba a despertar con marcas en mi piel, rasguños, moretones que no podía explicar. Andrea tragó saliva, sintiendo cómo la atmósfera se volvía cada vez más pesada. ¿Por qué no buscaste ayuda? Diego dejó escapar una risa amarga. Lo hice. Fui a médicos, a terapeutas, incluso a personas que supuestamente saben de estas cosas. Nadie podía ayudarme. Todo el mundo decía que estaba en mi cabeza, pero yo sabía que no era así. Y luego, empecé a escuchar tu voz. Andrea sintió que su piel se erizaba. ¿Mi voz? Sí, tu voz, susurró Diego. Me llamabas por mi nombre, como solías hacerlo. Al principio, solo eran susurros en la oscuridad, pero luego te vi. Estabas en mi habitación, mirándome mientras dormía, con esa misma mirada que tienes ahora. Sabía que no podía ser tú, porque era algo más, algo que había tomado tu forma. Andrea sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó, su voz temblorosa. Porque no se detuvo, respondió Diego, su mirada perdida en algún punto lejano. Aún sigue ahí, siguiéndome, atormentándome. Y sé que tú también lo has sentido. Andrea estaba a punto de negarlo, de decir que no tenía idea de lo que hablaba, pero algo en su interior la detuvo. Porque, en el fondo, sabía que él tenía razón. Desde su ruptura, había tenido la sensación de que algo la acechaba, algo que no podía ver pero que siempre estaba presente, en la oscuridad, en los momentos de soledad. Los sueños en los que Diego aparecía de maneras perturbadoras, las sombras que veía de reojo, todo empezó a tener sentido, aunque no quisiera admitirlo. Diego le extendió una mano temblorosa. Andrea, no estoy loco. Hay algo que nos sigue, algo que fue despertado por lo que tuvimos. No sé qué es, pero necesito que me ayudes a detenerlo. Tal vez si enfrentamos esto juntos. Antes de que pudiera terminar, las luces del café parpadearon y se apagaron, dejando el lugar en completa oscuridad. Andrea escuchó el sonido de las sillas arrastrándose, los murmullos de los pocos clientes que quedaban, pero todo eso fue rápidamente silenciado por un silencio absoluto. Un silencio tan denso que casi podía sentirlo presionando contra su pecho. Diego, susurró, su voz temblando mientras buscaba en la oscuridad. Pero no hubo respuesta. De repente, sintió un frío penetrante a su alrededor, como si algo se hubiera materializado de la nada, acechando en las sombras. Intentó moverse, pero sus músculos se sentían entumecidos, como si una fuerza invisible la estuviera reteniendo en su lugar. El silencio fue roto por un susurro, suave pero claramente audible en la oscuridad. Andrea. Era la voz de Diego, pero sonaba distorsionada, como si proviniera de una garganta que no era la suya. Andrea quiso gritar, pero su voz se ahogó en su garganta.
De repente, sintió algo rozar su brazo, algo frío y húmedo, y luego un aliento gélido en su oído. «Estás aquí», susurró la voz, y esta vez no era la de Diego. Con un esfuerzo desesperado, Andrea logró moverse y encender la linterna de su teléfono. La luz cortó la oscuridad, revelando el café vacío. Diego ya no estaba en su silla, ni en ninguna parte. Se había desvanecido por completo. Andrea sintió el pánico apoderarse de ella mientras retrocedía hacia la puerta, sus manos temblando tanto que casi dejó caer el teléfono. Pero antes de que pudiera salir, la puerta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Andrea giró rápidamente, alumbrando con la linterna, pero no había nadie allí. Solo el silencio, denso y opresivo, llenaba el aire. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la puerta, tirando desesperadamente de la manija, pero no se movió. Estaba atrapada. Sintió que su respiración se aceleraba, sus pensamientos eran un torbellino de miedo e incredulidad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué era lo que los estaba persiguiendo? De repente, la linterna comenzó a parpadear, y antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó por completo, sumiéndola de nuevo en la oscuridad. Pero esta vez, la oscuridad no estaba vacía. Podía sentirlo, algo moviéndose a su alrededor, acercándose cada vez más. Podía oír los suaves pasos, el susurro de una respiración que no era la suya. Andrea se apretó contra la puerta, luchando por contener un sollozo de puro terror. Entonces, algo rozó su mejilla, un toque suave pero gélido, como la mano de un cadáver. Cerró los ojos, incapaz de enfrentarse a lo que fuera que estaba a punto de encontrarla. Y luego, en un susurro, la voz volvió. «Siempre estuve aquí, Andrea, siempre te observé». El miedo la paralizó, su cuerpo se negó a moverse, y entonces, de la nada, la puerta se abrió de golpe. La luz de la calle inundó el café, rompiendo la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, Andrea corrió hacia afuera, tropezando mientras sus pies golpeaban el pavimento. No se detuvo hasta estar a varias cuadras de distancia, su respiración agitada y sus ojos llenos de lágrimas. Cuando finalmente se detuvo, se dio cuenta de que estaba sola. Nadie la había seguido, ni había señales de Diego. El café, cuando miró hacia atrás, parecía cerrado. Y desierto, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado dentro de ella, algo profundo y perturbador. Sabía que lo que había ocurrido no era una simple alucinación. Lo que sea que los había estado acechando, aún estaba ahí afuera, esperando. Y aunque había logrado escapar esta vez, una parte de ella sabía que no sería la última. El pasado que tanto había intentado dejar atrás la había encontrado, y ahora, no tenía dónde esconderse. La voz de Diego resonaba en su mente, sus palabras se mezclaban con el miedo y la desesperación. Lo que los había unido, lo que los había destruido, aún estaba ahí, arrastrándolos a ambos hacia una oscuridad que no podían comprender. Andrea sabía que debía enfrentarlo, pero el terror era demasiado grande, demasiado real. Y mientras caminaba por las calles desiertas, sintió que la sombra de lo que los perseguía se cernía sobre ella, esperando pacientemente el momento adecuado para reclamarla también. Las horas pasaron lentamente mientras Andrea deambulaba por las calles, sin rumbo claro, pero incapaz de regresar a su casa. No podía estar sola, no después de lo que había experimentado. El terror la invadía, como si cada sombra en la oscuridad pudiera esconder algo mucho más siniestro de lo que su mente podía concebir. Al final, decidió dirigirse a casa de su mejor amiga, Carla, la única persona en la que podía confiar en ese momento. Carla y Andrea habían sido inseparables desde la secundaria, y aunque la vida las había llevado por caminos distintos, su amistad seguía siendo fuerte. Carla siempre había sido la voz de la razón en los momentos de crisis, y Andrea necesitaba desesperadamente escucharla. Cuando llegó, golpeó la puerta con insistencia, rezando para que Carla estuviera en casa. Finalmente, la puerta se abrió y Carla apareció en el umbral, envuelta en una bata y con los ojos entrecerrados por el sueño. «Andrea, ¿qué haces aquí tan tarde?» «¿Estás bien?», preguntó Carla, preocupada al ver el estado de su amiga. «Carla, necesito hablar contigo». «Es urgente», respondió Andrea,
su voz temblando mientras luchaba por contener las lágrimas. Carla la hizo entrar rápidamente y la condujo al sofá, encendiendo las luces para disipar la penumbra de la habitación. «Dime, ¿qué ha pasado?», preguntó mientras le ofrecía una taza de té caliente, esperando calmarla un poco. Andrea tomó un sorbo del té, tratando de ordenar sus pensamientos. Las palabras se le atragantaban en la garganta, pero sabía que tenía que contarle todo a Carla. «Es Diego», comenzó, y al ver la expresión de sorpresa en el rostro de su amiga, continuó rápidamente. «Me contactó esta noche y algo terrible ha ocurrido. Algo que no puedo explicar». Carla la escuchó atentamente mientras Andrea le relataba lo sucedido en el café, cada detalle aterrador que había vivido. A medida que avanzaba en su relato, Carla fue perdiendo el color de la cara, consciente de que su amiga no estaba inventando nada, sino que estaba profundamente perturbada. «¿Crees que lo que viste era real?», preguntó Carla con cautela cuando Andrea terminó de hablar. Andrea la miró fijamente, sus ojos llenos de desesperación. «No lo sé, Carla. Solo sé que fue real para mí. Siento que algo nos está persiguiendo, algo que no puedo ver pero que sé que está ahí. ¿Y Diego? Diego desapareció delante de mí. No sé qué hacer». Carla se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar todo lo que había oído. «Andrea, no estás sola en esto. Si hay algo que podamos hacer para descubrir qué está pasando, lo haremos juntas». Andrea sintió un leve alivio al escuchar las palabras de su amiga. Sabía que no era fácil de creer, pero al menos no estaba sola. Esa noche, se quedó en casa de Carla, aunque dormir fue imposible. Cada sonido, cada movimiento en la oscuridad, la hacía saltar, temiendo que aquello que había sentido en el café hubiera vuelto para encontrarla. A la mañana siguiente, Carla y Andrea decidieron investigar un poco más sobre lo que le había pasado a Diego. La primera parada fue en la antigua casa de Diego, que se encontraba en una zona residencial bastante aislada. Habían escuchado rumores de que Diego se había vuelto más retraído y que rara vez se lo veía salir. Carla manejaba, mientras Andrea observaba nerviosa por la ventana, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que les diera respuestas. La casa de Diego estaba en mal estado. Las cortinas estaban cerradas, y la puerta principal tenía una cadena de seguridad, como si nadie hubiera entrado o salido en días. Carla estacionó el coche en la acera y ambas se dirigieron a la entrada. Andrea se acercó a la puerta, sintiendo un nudo en el estómago. Tocó varias veces, pero no hubo respuesta. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, lo cual solo aumentó su inquietud. «¿Y si entramos?», sugirió Carla en un susurro, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las viera. «¿Entrar? ¿Estás loca?». Andrea estaba aterrorizada ante la idea de entrar en la casa. «No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Si Diego sigue aquí, tal vez podamos ayudarlo, o al menos averiguar qué está pasando». Después de dudar por unos segundos, Andrea asintió. Carla sacó un gancho para abrir la cerradura y, tras unos momentos de tensión, la puerta finalmente se abrió con un crujido espeluznante. La casa estaba oscura, y un olor a humedad y descomposición las golpeó al instante. Encendieron las linternas de sus teléfonos y comenzaron a explorar la casa. El lugar estaba desordenado, con muebles cubiertos de polvo y papeles esparcidos por el suelo. Era evidente que Diego había estado viviendo en un estado de caos. «Diego», llamó Andrea, su voz temblando ligeramente. No hubo respuesta. Continuaron explorando, pero no había señales de Diego en ninguna de las habitaciones de la planta baja. Subieron lentamente las escaleras hacia el segundo piso. Andrea sintió que el miedo se apoderaba de ella con cada paso que daba. Finalmente, llegaron a la habitación de Diego. La puerta estaba entreabierta, y una luz parpadeante provenía del interior. Carla empujó la puerta con cautela, y ambas entraron en la habitación. Lo que vieron las dejó paralizadas. En el centro de la habitación, en el suelo, había un círculo dibujado con símbolos extraños, rodeado de velas negras, algunas de las cuales aún ardían débilmente. Pero lo que realmente las horrorizó fue lo que estaba en el centro del círculo. Diego estaba allí, arrodillado, con la cabeza inclinada hacia adelante.
Su piel estaba pálida, casi translúcida, y había marcas en sus brazos y piernas, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Parecía estar murmullando algo en voz baja, palabras que ninguna de las dos podía entender. «Diego», gritó Andrea, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera llegar, Diego levantó la cabeza lentamente, y lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado. Los ojos de Diego estaban vacíos, sin vida, completamente negros. Su boca se movía en un susurro incesante, pero no parecía estar consciente de la presencia de las dos mujeres. Su rostro estaba marcado por una expresión de terror absoluto, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Carla se quedó helada en su lugar, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Andrea, por su parte, sintió que el pánico la invadía. Tenía que hacer algo, tenía que salvarlo, pero no sabía cómo. «Diego, por favor, despierta», gritó, sacudiéndolo por los hombros. Pero Diego no respondió. Parecía estar atrapado en algún lugar muy lejano, donde ni siquiera los gritos de Andrea podían alcanzarlo. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear violentamente, y un viento frío recorrió la habitación, apagando las velas de golpe. Andrea sintió una presencia en la habitación, algo oscuro, maligno, que la observaba desde las sombras. Su instinto le decía que corriera, que saliera de allí cuanto antes, pero no podía dejar a Diego atrás. «Carla, ayúdame», gritó, desesperada. Carla finalmente reaccionó y corrió hacia Andrea. Intentaron levantar a Diego, pero su cuerpo era como un peso muerto, rígido e inmóvil. De repente, Diego dejó de murmurar y su cabeza se inclinó hacia adelante, como si hubiera perdido la conciencia por completo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Andrea y Carla intercambiaron una mirada de terror absoluto. Algo estaba muy, muy mal. De repente, la voz de Diego, o algo que se parecía a su voz, rompió el silencio. «No hay escapatoria», susurró, aunque sus labios no se movieron. Andrea sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Esa no era la voz de Diego. Era algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. La habitación comenzó a vibrar, y las paredes parecieron cerrarse sobre ellas. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó Carla, tirando de Andrea. Pero antes de que pudieran moverse, Diego, o la cosa en la que se había convertido, se levantó lentamente, como si fuera una marioneta movida por hilos invisibles. Sus ojos negros las miraron fijamente, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Siempre estuve aquí, Andrea, siempre observando». Andrea gritó, incapaz de contener el terror que la embargaba. Carla tiró de ella con todas sus fuerzas, llevándola hacia la puerta. Corrieron por el pasillo, bajaron las escaleras a trompicones y salieron de la casa sin mirar atrás. Cuando finalmente llegaron a la calle, se detuvieron, jadeando, sus corazones latiendo desbocados. Miraron hacia la casa, esperando ver a Diego o a esa cosa que lo había poseído salir tras ellas, pero la puerta permaneció cerrada, y la casa se sumió en un silencio mortal. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Carla, temblando visiblemente. Andrea no tenía respuestas. Lo único que sabía era que Diego se había ido, atrapado por algo mucho más grande que ellos, algo que había despertado en las sombras de su relación y que ahora no las dejaría en paz. «Tenemos que destruirlo», dijo finalmente Andrea, su voz firme a pesar del miedo. «Sea lo que sea, no podemos dejar que nos siga». Carla asintió, aunque la duda y el terror seguían reflejados en sus ojos. Sabían que enfrentarse a aquello sería peligroso, pero no tenían otra opción. Andrea y Carla regresaron a la casa una última vez. Armadas con sal, agua bendita y determinación, se adentraron en el lugar, preparadas para enfrentar a la oscuridad. Destruyeron el círculo en la habitación de Diego, y aunque sentían que el mal aún estaba allí, oculto en las sombras, lograron disipar al menos parte de su influencia. No obstante, sabían que la lucha no había terminado. Lo que habían despertado en su relación había dejado una marca indeleble en sus vidas. Y mientras regresaban a sus hogares, cada una sentía que, en la oscuridad de la noche, algo la seguía observando, esperando pacientemente su momento para regresar.
¿Alguna vez has sentido que tu ex sabe todo sobre ti, incluso cuando no debería? ¿Y si te dijera que esa vigilancia nunca terminó? Cuando Ana terminó su relación con Hugo, pensó que el final era definitivo. Habían pasado 3 años juntos, y aunque la ruptura fue dolorosa, parecía ser la única solución. Ana cambió de número de teléfono, se mudó a un nuevo apartamento y trató de seguir adelante. Sin embargo, había algo que no podía controlar, la sensación de que Hugo aún estaba cerca, observándola, incluso cuando él ya no debería estar en su vida. Todo comenzó una semana después de mudarse. Ana empezó a recibir mensajes anónimos en sus redes sociales, mensajes que parecían saber cosas sobre ella que no podía explicar. Inicialmente pensó que eran bromas de mal gusto o intentos de algún admirador no deseado. Pero los mensajes pronto se volvieron inquietantes. Decían cosas como, sé que estás pensando en esa película que tanto te gusta o hoy parece un buen día para tomar café en tu cafetería favorita. Eran detalles que solo Hugo conocía. Ana estaba aterrorizada. Decidió cambiar sus configuraciones de privacidad, bloquear cuentas sospechosas y hacer que el número que recibía mensajes fuera registrado como spam. Sin embargo, los mensajes continuaron, ahora incluso más perturbadores. Te estoy viendo desde el parque, no puedes esconderte de mí. Cada uno parecía aparecer justo cuando Ana estaba en su casa, en el parque cercano o en la cafetería que solía visitar. Desesperada, Ana recurrió a su amiga Laura, quien inmediatamente notó la gravedad de la situación. Laura sugirió que Ana consultara a un especialista en ciberseguridad para intentar rastrear la fuente de los mensajes. Sin embargo, el análisis reveló que las direcciones IP estaban enmascaradas y no había forma de rastrear a la persona responsable. La sensación de vigilancia y el sentimiento de invasión de la privacidad solo se intensificaron. Una noche, mientras Ana estaba sola en su apartamento, escuchó un sonido sordo proveniente del pasillo. Era un golpeteo rítmico que parecía provenir de la puerta de su apartamento. Cuando fue a investigar, no encontró a nadie. Pensando que era su imaginación, trató de calmarse y volvió a su rutina. Pero esa misma noche, recibió una notificación en su teléfono, no te olvides de cerrar la puerta, Ana. Ana estaba al borde del pánico. Decidió instalar cámaras de seguridad en su apartamento, pero cuando revisó las grabaciones, no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en la grabación la perturbó aún más, una sombra pasajera frente a la cámara, apenas visible, que parecía moverse de manera que no podía explicarse. La sensación de ser observada la llevó a buscar ayuda profesional. Habló con un terapeuta que le sugirió que quizás estaba sufriendo de paranoia post-ruptura, algo que a veces ocurre cuando una relación termina de forma turbulenta. A pesar de las explicaciones racionales, Ana seguía sintiendo que alguien estaba allí, esperando el momento adecuado para hacer su próximo movimiento. Una tarde, Ana recibió una carta anónima en su buzón. La carta contenía una nota manuscrita que decía, no puedes escapar de lo que eres para mí. La carta estaba acompañada por una foto de Ana y Hugo en un momento feliz de su relación. Era evidente que la foto había sido tomada desde una distancia, y la idea de que alguien había estado espiándola para obtener esa imagen la aterrorizó aún más. Desesperada, Ana decidió contactar a Hugo directamente, esperando encontrar alguna explicación. Aunque no había estado en contacto con él desde la ruptura, decidió llamarlo. La conversación fue tensa y llena de reproches, pero Hugo negó saber algo sobre los mensajes o la vigilancia. «Estás loca si crees que yo haría algo así», dijo Hugo, su voz llena de indignación. «Me has arrastrado a tu paranoia. Deja de acosarme». Ana colgó, sintiéndose más confundida que nunca. Si Hugo no era el responsable, entonces ¿quién podría estar detrás de esto? La respuesta llegó de una manera inesperada. Una noche, mientras revisaba los mensajes antiguos en su teléfono, Ana encontró una conversación que había olvidado, una serie de mensajes de una cuenta anónima que había bloqueado meses antes. La cuenta parecía tener un patrón de comunicación que coincidía con los mensajes recientes, pero lo más inquietante era la dirección de correo electrónico asociada, que coincidía con una cuenta de un antiguo compañero de trabajo de Hugo, Samuel. Ana contactó a Laura, quien le ayudó a investigar a Samuel.
Descubrieron que Samuel había estado en contacto con Hugo antes y después de la ruptura, y que había mostrado un interés poco saludable en la vida de Ana. Con esta nueva información, Ana decidió enfrentarlo. Un día, se presentó en la oficina de Samuel. Al principio, él negó cualquier involucramiento, pero cuando Ana le mostró la evidencia y la carta que había recibido, su actitud cambió. Samuel confesó que había estado obsesionado con Ana y que había ayudado a Hugo en su campaña de acoso, intentando mantener a Ana en el centro de atención. Yo solo quería que te dieras cuenta de cuánto te amaba Hugo, dijo Samuel, con una mirada perturbada en sus ojos. Él realmente no quería que te fueras, pero se había rendido. Yo pensé que si te hacía sentir que alguien estaba observándote, tal vez volverías a él. Ana se sintió abrumada por la mezcla de alivio y disgusto. Samuel fue arrestado, y Hugo también enfrentó consecuencias por su implicación en el acoso. Aunque Ana logró obtener una orden de restricción y finalmente pudo volver a su vida normal, el impacto de los eventos dejó una marca duradera en ella. Con el tiempo, Ana empezó a encontrar consuelo en su vida diaria, aunque el miedo no desapareció por completo. Aprendió a lidiar con la ansiedad que había resultado de la invasión de su privacidad y se rodeó de amigos y familiares que la apoyaron. A pesar de que el acoso cesó, Ana siempre sería consciente de la delgada línea entre el amor y la obsesión, y de cómo la vigilancia constante puede convertirse en una pesadilla en la vida real. La experiencia le enseñó a valorar su privacidad y a reconocer los signos de comportamiento dañino en las personas cercanas. Aunque su vida había sido perturbada, también descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Ana continuó su vida con una nueva perspectiva, agradecida por la seguridad que había recuperado y por las lecciones aprendidas a través de la adversidad. ¿Qué harías si descubrieras que tu ex, a quien creías fallecido, está de vuelta y parece decidido a cumplir una promesa que hizo antes de morir? Lidia había pasado el último año intentando reconstruir su vida tras la trágica muerte de Marcos, su exnovio. Marcos había fallecido en un accidente de coche, un evento que había dejado a Lidia devastada. Habían sido 2 años de felicidad y complicidad, pero la muerte de Marcos había dejado un vacío imposible de llenar. Aunque había intentado seguir adelante, mudándose a un nuevo apartamento y cambiando de trabajo, el dolor seguía presente y la sensación de pérdida era una sombra constante. Una fría tarde de invierno, mientras Lidia se acomodaba en su nuevo apartamento, algo inesperado ocurrió. Encontró un paquete sin remitente en la puerta de su casa. El paquete era pequeño y estaba envuelto en papel craft. Su corazón se aceleró cuando vio que el remitente no estaba indicado. Dentro del paquete había un antiguo reloj de pulsera, el cual había pertenecido a Marcos. El reloj estaba en perfecto estado, a pesar de que lo había visto por última vez en el funeral de Marcos, cuando ella lo había entregado a sus padres para que lo guardaran como recuerdo. Acompañando al reloj había una nota escrita a mano que decía: «Te prometí que volvería por ti». El mensaje la dejó helada. Recordaba perfectamente la promesa que Marcos le había hecho en sus últimos días. En una conversación antes del accidente, Marcos le había dicho con una intensidad inusual: «Siempre estaré contigo, incluso después de mi muerte». La promesa había sido un consuelo en ese momento de dolor, pero ahora, con el reloj en sus manos y la nota inquietante, esa promesa se volvía una amenaza desconocida. Lidia intentó racionalizar la situación. Pensó que alguien estaba jugando con ella, quizás un admirador no deseado o alguien que conocía su historia. La policía, al escuchar su relato, se mostró comprensiva pero no pudo ofrecer mucho más allá de tomar la denuncia. Sin pruebas contundentes, poco podían hacer. Durante los días siguientes, el comportamiento extraño en su apartamento se volvió más frecuente. Las luces parpadeaban sin razón aparente, las puertas se abrían solas y escuchaba ruidos inexplicables en medio de la noche. La sensación de ser observada se hizo cada vez más fuerte, especialmente cuando estaba sola en casa. Cada vez que miraba a su alrededor, no había nadie allí, pero la presencia invisible la mantenía en un estado constante de alerta. Un día, mientras estaba en una cafetería local, vio a un hombre que se parecía exactamente a Marcos.
El hombre estaba sentado en una mesa al otro lado del café, con el cabello y la postura idénticos a los de Marcos. Lidia sintió que su corazón se aceleraba. Cuando intentó acercarse, el hombre se levantó rápidamente y salió del café. Lidia lo siguió con la esperanza de obtener respuestas, pero cuando salió a la calle, el hombre había desaparecido en la multitud. La escena la dejó desconcertada y angustiada. Desesperada, Lidia recurrió a Laura, su amiga más cercana. Laura se preocupó al escuchar la historia y la animó a buscar ayuda profesional. Lidia decidió contactar a Javier, el mejor amigo de Marcos, para compartir sus inquietudes. Javier, aunque también estaba afectado por la pérdida, se ofreció a investigar. Juntos, decidieron investigar más a fondo los eventos inexplicables y buscar pistas que pudieran esclarecer la situación. Javier revisó los lugares que Marcos había frecuentado, incluidos antiguos bares y cafeterías, pero no encontró ninguna pista relevante. Mientras tanto, Lidia comenzó a recibir más mensajes anónimos. Algunos contenían detalles inquietantes sobre su vida diaria, como el contenido de sus conversaciones privadas o lugares que frecuentaba. La información era demasiado precisa para ser una mera coincidencia. Una noche, mientras revisaba sus pertenencias en el apartamento, Lidia encontró un libro viejo y desgastado que había pertenecido a Marcos. El libro estaba en el suelo, en una esquina de la habitación, y no recordaba haberlo visto antes. Al abrirlo, descubrió una dedicatoria manuscrita en la primera página que decía: «Siempre estaré contigo, hasta el final». Era un libro que le había regalado a Marcos en su primer aniversario, un símbolo de su amor. El hallazgo del libro llevó a Lidia a recordar el parque donde solían pasar tiempo juntos. Era un lugar especial para ellos, un refugio en el que solían compartir sus pensamientos y sueños. Decidió que era hora de investigar ese lugar nuevamente. Javier accedió a acompañarla, preocupado por el creciente terror en los ojos de su amiga. La noche en el parque era oscura y fría, envuelta en un silencio inquietante. Lidia y Javier se adentraron en el sendero que solían recorrer, y la atmósfera parecía cargada de electricidad. Cuando llegaron al banco donde solían sentarse, Lidia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La escena en el parque era desoladora, y el lugar parecía haber cambiado, como si la presencia de Marcos hubiera dejado una marca. De repente, Lidia y Javier vieron a una figura en la distancia. El hombre tenía una apariencia similar a la de Marcos, pero su rostro estaba en sombras. Cuando se acercaron, el hombre se desvaneció en la oscuridad. La sensación de frío y la presencia extraña dejaron a Lidia temblando de miedo. Era como si algo estuviera jugando con su mente, y la falta de respuestas solo intensificaba su angustia. Regresaron al apartamento de Lidia, donde encontraron que todos los objetos personales relacionados con Marcos habían desaparecido. Las fotos, las cartas, el reloj, todo había desaparecido sin dejar rastro. La sensación de invasión y la paranoia crecieron. Lidia sintió que su vida estaba siendo invadida por una presencia que no podía entender ni controlar. Desesperada, Lidia decidió buscar la ayuda de un especialista en fenómenos paranormales. Contactó a un investigador con experiencia en casos similares. El especialista realizó una serie de evaluaciones y concluyó que el caso de Lidia estaba relacionado con un espíritu que intentaba cumplir una promesa hecha en vida. Sin embargo, esa promesa había sido corrompida por el dolor y la desesperación. El especialista explicó que, en ocasiones, los espíritus intentan completar tareas que dejaron incompletas antes de su muerte. En este caso, la promesa de Marcos había sido distorsionada, convirtiéndose en una obsesión perturbadora. La ceremonia que propuso el especialista tenía como objetivo ayudar al espíritu a encontrar paz y cerrar el ciclo. La ceremonia se llevó a cabo en el parque donde Marcos había hecho la promesa. Lidia y Javier colocaron una serie de objetos simbólicos en el banco donde encontraron el libro, incluyendo una foto de Marcos y una copia del libro restaurado. El especialista recitó un ritual de liberación, y mientras lo hacía, Lidia sintió una mezcla de alivio y tristeza. La atmósfera comenzó a aligerarse, y la presencia perturbadora pareció desvanecerse lentamente. Durante la ceremonia, Lidia experimentó una serie de visiones y recuerdos que habían estado enterrados en su mente.
Vio a Marcos en sus últimos días, en momentos felices y en los más tristes. La ceremonia le permitió enfrentar esos recuerdos de manera directa, enfrentando el dolor y la angustia que había estado tratando de evitar. El ritual ayudó a liberar a Marcos de su obsesión y permitió a Lidia encontrar un grado de paz. Al finalizar la ceremonia, la atmósfera del parque se volvió más tranquila. La sensación de ser observada había desaparecido y el ambiente se sentía más sereno. Aunque el dolor por la pérdida de Marcos seguía presente, Lidia pudo encontrar algo de consuelo. La experiencia le enseñó sobre la complejidad de las promesas y el impacto que el dolor no resuelto puede tener en el mundo espiritual. Con el tiempo, Lidia comenzó a ver el parque de una manera diferente. El lugar, que había sido fuente de terror y angustia, se convirtió en un refugio para la reflexión y el consuelo. Lidia encontró una forma de reconciliarse con su pasado y de seguir adelante con su vida. La experiencia había sido aterradora, pero también le había mostrado la profundidad de los sentimientos y las promesas que unían a las personas, incluso más allá de la muerte. Lidia aprendió a valorar el cierre y a enfrentar el dolor con valentía. Aunque la memoria de Marcos siempre estaría con ella, la experiencia le permitió entender que, a pesar de la tragedia, era posible encontrar paz y avanzar hacia un futuro donde el pasado no dictara su vida. La lección más importante que aprendió fue que, incluso en medio del terror y la pérdida, había esperanza y posibilidad de sanación. ¿La casa en la que acabas de mudarte guarda un secreto oscuro que podría poner en peligro tu vida? Carla descubrió que su nuevo hogar no solo esconde viejos recuerdos, sino también el espíritu vengativo de una mujer que murió buscando justicia. Mientras investiga, se da cuenta de que la historia de su casa está peligrosamente conectada con la suya. ¿Podrá resolver el misterio antes de que el pasado la consuma? Carla se mudó a la antigua casa victoriana en las afueras de la ciudad con la esperanza de comenzar de nuevo. La reciente ruptura con Luis había dejado un dolor profundo en su corazón, y la casa, con su arquitectura imponente y su historia misteriosa, parecía ofrecer el refugio perfecto para sanar. La casa había sido construida a fines del siglo XIX, y su fachada de ladrillo rojo estaba adornada con detalles ornamentales que hablaban de una época pasada. Las ventanas de vitrales, ahora empañadas y opacas, proyectaban sombras coloridas en el suelo mientras el sol se ponía. Desde el primer día, Carla se sintió cautivada por la grandeza y el misterio del lugar. A medida que desempacaba, sentía una mezcla de esperanza y aprensión. La casa era grande y algo desordenada, pero tenía un encanto antiguo que parecía invitarla a redescubrir su propio sentido de paz. Las habitaciones eran amplias y llenas de luz, con techos altos y molduras de madera que hablaban de una época de esplendor. Mientras Carla organizaba sus pertenencias, descubrió que el espacio que había elegido para sí misma tenía un pequeño desván, al que decidió no aventurarse de inmediato. Había escuchado historias sobre casas antiguas y sus misteriosos desvanes llenos de objetos olvidados, pero prefería concentrarse en hacer que sus propias cosas encajaran en el nuevo hogar. Al tercer día de mudanza, Carla decidió explorar el desván. El acceso estaba a través de una pequeña puerta en un rincón del pasillo, que se abría con un chirrido característico. El desván estaba lleno de cajas y baúles cubiertos de polvo, sus contenidos ocultos por el paso del tiempo. Entre las cajas, Carla encontró una pequeña caja de madera antigua con un diseño intrincado. La caja tenía una cerradura oxidada, y aunque parecía frágil, Carla pudo abrirla con un poco de esfuerzo. Dentro de la caja, encontró varias fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas y una grabadora de cintas de casete. La grabadora, aunque antigua, estaba en estado razonable. Carla, intrigada por el hallazgo, decidió probarla. La cinta dentro del dispositivo parecía estar intacta, y al presionar el botón de reproducción, el chillido estridente de la cinta se transformó en una voz femenina, clara pero distorsionada por el ruido de fondo. Si estás escuchando esto, entonces el pasado ha vuelto a reclamar su lugar, decía la voz, con un tono tembloroso que resonaba con una mezcla de angustia y resignación. La grabación continuó con una serie de confesiones y recuerdos, narrados por la misma voz angustiada. La mujer hablaba de una relación fallida,
traición y un profundo deseo de venganza. Aunque la voz era distorsionada, Carla reconoció algunos detalles personales que eran inquietantemente similares a su propia relación con Luis. La mujer en la grabación mencionaba a un hombre infiel, y cada detalle parecía resonar con los recuerdos dolorosos de Carla. La grabación narraba cómo la mujer había descubierto que su novio la había engañado con varias personas. La mujer se había sentido traicionada y había planeado una venganza que nunca llegó a concretar. Cada detalle sobre traiciones y engaños resonaba con la experiencia de Carla, especialmente cuando la mujer mencionaba los sentimientos de traición y desilusión que Carla había experimentado en su propia relación. La grabación también hacía referencias vagas a eventos que ocurrían en la casa misma. Carla estaba angustiada y decidida a averiguar más. La grabación mencionaba ubicaciones específicas en la casa, y Carla sintió que debía investigar la historia de la vivienda para entender el contexto completo. Empezó a buscar información en los archivos locales y en bibliotecas. Durante su investigación, descubrió que el anciano propietario, el señor Whitaker, había tenido una hija llamada Clara, una figura trágica en la historia local. Clara había tenido una relación tormentosa con un hombre llamado Luis, el mismo nombre de su exnovio. La coincidencia era demasiado inquietante para ser ignorada. Decidida a desentrañar el misterio, Carla visitó archivos históricos y habló con residentes locales que recordaban a Clara. La historia reveló que Clara había sido una mujer hermosa e inteligente, pero su relación con Luis había sido marcada por el abuso emocional y físico. La ruptura había sido violenta, y Clara había desaparecido poco después, dejando tras de sí un rastro de desesperación que nadie pudo explicar. A medida que Carla investigaba más a fondo, comenzó a experimentar eventos extraños en la casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente, las puertas se cerraban solas y ruidos inexplicables resonaban en medio de la noche. La atmósfera en la casa se volvía cada vez más opresiva, y Carla sentía una presencia inquietante que no podía explicar. Las noches estaban llenas de susurros inaudibles y sombras que se movían en las esquinas de su visión. Una noche, mientras revisaba las grabaciones y el diario, Carla encontró una nota escondida en uno de los libros antiguos de Clara. La nota estaba escrita con una letra temblorosa y decía: "El ciclo de la venganza nunca termina. Aquello que no se resuelve regresa para atormentar a quienes quedan". La nota estaba manchada y arrugada, y parecía que había sido escrita bajo una gran angustia. Carla se preguntaba si su presencia en la casa había despertado algo que debía ser enfrentado. Decidida a resolver el misterio, Carla continuó buscando más pistas en la casa. Revisó cada rincón en busca de documentos adicionales o cualquier objeto que pudiera arrojar luz sobre la historia de Clara. En el sótano, encontró una serie de cajones y baúles antiguos. Entre ellos había un viejo baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, encontró más cartas y fotografías, así como un diario desgastado que parecía contener las reflexiones más íntimas de Clara. El diario de Clara revelaba detalles aún más perturbadores sobre su relación con Luis. Describía una relación marcada por el abuso emocional y la manipulación, y cómo Clara había planeado una venganza que nunca pudo llevar a cabo. Las páginas del diario estaban llenas de angustia y desesperación, y las palabras de Clara reflejaban un deseo ardiente de justicia que nunca se había cumplido. El diario también hacía referencia a eventos que Clara había planeado para exponer a Luis y demostrar su culpabilidad, pero nunca llegó a llevarlos a cabo. A medida que Carla continuaba su investigación, los eventos extraños en la casa se intensificaron. Las luces parpadeaban de manera más errática, y los ruidos en la casa se volvían cada vez más fuertes. Carla sentía una presencia constante y opresiva que parecía estar observándola. Las sombras en las paredes tomaban formas inquietantes, y los susurros se volvían cada vez más claros. Aunque intentó mantener la calma, no podía ignorar la creciente sensación de angustia. Una noche, mientras Carla estaba en el desván revisando la grabadora, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La grabadora se encendió por sí sola, y la voz distorsionada de Clara habló directamente a Carla. La voz reveló que Clara había sido víctima de una traición y que su espíritu no podía encontrar paz hasta que la verdad saliera a la luz. La grabación mencionaba un lugar específico en el jardín de la casa donde Clara había enterrado algo importante antes de desaparecer.
Decidida a resolver el misterio y ayudar al espíritu de Clara a encontrar paz, Carla recurrió a Javier, un amigo que había mostrado interés en su investigación. Javier era un entusiasta de la historia local y había ayudado a Carla a recopilar información sobre Clara y Luis. Juntos prepararon una ceremonia de limpieza espiritual, siguiendo las tradiciones y rituales que habían aprendido en sus investigaciones. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la casa, un área que había sido descuidada durante años. El jardín estaba cubierto de maleza y flores marchitas, dando una impresión de abandono. Carla y Javier colocaron velas y objetos simbólicos alrededor del jardín y recitaron palabras de liberación en voz alta. La ceremonia se realizó con solemnidad, y Carla sintió una mezcla de esperanza y miedo mientras enfrentaba la presencia que sentía en la casa. Durante la ceremonia, Carla sintió una presencia abrumadora y escuchó murmullos distorsionados que parecían salir de las paredes. La atmósfera estaba cargada de tensión, y la sensación de estar siendo observada era casi palpable. De repente, la grabadora se encendió por sí sola, y la voz distorsionada de Clara habló directamente a Carla. La voz reveló que Clara había enterrado algo importante en el jardín antes de desaparecer, algo que había sido crucial para su plan de venganza. Siguiendo las indicaciones de la grabación, Carla y Javier excavaron en el lugar señalado en el jardín. Después de cavar durante varias horas, encontraron una caja enterrada. Al abrirla, encontraron documentos, fotografías y un objeto inquietante, una muñeca rota con una nota que decía, "El amor y la venganza están entrelazados". La muñeca estaba desgastada y rota, con una apariencia inquietante que evocaba la tristeza y el dolor de Clara. Los documentos en la caja confirmaron que Clara había planeado exponer a Luis por sus engaños. Había reunido pruebas y testimonios, pero antes de que pudiera hacerlo, su vida se había truncado. Las fotografías y documentos mostraban evidencia de sus sospechas y planes de venganza. La conexión entre Clara y Luis era clara, y la historia de Clara se había entrelazado con la vida de Carla de una manera perturbadora. Con el conocimiento de la verdad y el propósito de ayudar al espíritu de Clara a encontrar paz, Carla realizó una ceremonia final en el jardín. La ceremonia fue solemne y llena de respeto, con la intención de cerrar el ciclo de dolor y venganza que había quedado abierto. Carla y Javier recitaron palabras de liberación y colocaron las pertenencias de Clara en un lugar de honor. La ceremonia se realizó con la esperanza de que el espíritu de Clara pudiera finalmente descansar en paz. Durante la ceremonia, Carla sintió una presencia más tranquila, como si el espíritu de Clara estuviera finalmente encontrando descanso. La atmósfera en la casa se volvió más ligera, y los eventos extraños comenzaron a cesar. Los susurros y las sombras se desvanecieron, y Carla pudo sentir una paz que no había experimentado desde que se mudó a la casa. La casa, que había sido testigo de dolor y venganza, se transformó en un lugar de tranquilidad. Con la verdad revelada y la paz restaurada, Carla pudo finalmente relajarse en su nuevo hogar. La casa, que había sido testigo de dolor y angustia, se convirtió en un refugio de calma. Carla encontró consuelo en su nuevo espacio, y el jardín, que había sido descuidado y sombrío, floreció nuevamente bajo su cuidado. Carla comenzó a hacer nuevos recuerdos en el hogar que ahora sentía como suyo, y la casa se convirtió en un lugar de sanación y crecimiento personal. Aunque el recuerdo de Clara y Luis siempre estaría presente en la mente de Carla, encontró una forma de reconciliarse con su propia historia. La experiencia le enseñó la importancia de enfrentar el pasado y resolver los conflictos no resueltos. La conexión con la historia de Clara y Luis le mostró que incluso en medio del terror y la angustia, había una oportunidad para encontrar paz y cerrar ciclos. La casa victoriana continuó siendo un símbolo de superación y esperanza para Carla. Aunque las experiencias aterradoras nunca se desvanecieron completamente de su memoria, la casa se transformó en un lugar donde podía encontrar paz y consuelo. Carla descubrió que enfrentar el pasado y cerrar ciclos dolorosos era una parte esencial del proceso de sanación. A través de su valentía y determinación, Carla logró encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente, y la casa se convirtió en un testimonio de su viaje hacia la paz. Carla aprendió que incluso en medio del terror y la angustia, había una oportunidad para encontrar paz y cerrar ciclos. La casa victoriana, una vez marcada por el dolor, se convirtió en un refugio de calma y renovación.
A medida que Carla avanzaba en su vida, llevaba consigo las lecciones aprendidas de su experiencia en la casa y la historia de Clara. La casa, ahora llena de vida y esperanza, se convirtió en un testimonio de su capacidad para enfrentar el pasado y construir un futuro lleno de posibilidades.